sin perdón no hay unión con Dios. Sobre eso vamos a hablar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine con su palabra. Les voy a leer del libro primero de las Crónicas. Capítulo 12, desde el versículo 1. Estos son los que vinieron donde David a Cicelag, cuando estaba retenido lejos de Saúl, hijo de Quis. Estaban también entre los valientes que le ayudaron en la guerra. Manejaban el arco con la derecha y con la izquierda, y lanzaban con el arco piedras y flechas. De los hermanos de Saúl, el benjaminita, Ahiezer, el jefe, y Joás, hijo de Semaá, de Gibeá, Yesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beracá y Jehú, de Amaatot, Yismaías de Gabaón, valeroso entre los 30 y jefe de los mismos, Jeremías, Yahaziel, Juan, Josabat de Guederot, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías y Cefatías de Jarif, Elcaná, Isaías, Azarel, Joezer, Yasobán, Coreitas, Joelá y Zebadías, hijos de Jeroham de Guedor. Y hubo también gaditas que se pasaron a David en los refugios del desierto, guerreros valientes, hombres de guerra, preparados para el combate, diestros con el escudo y la lanza, sus rostros como rostros de león, y ligeros como la gacela de los montes. Su jefe era Ezer, Abdías el segundo, Elías el tercero, Masmaná el cuarto, Jirmeyá el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Juan el octavo, Elzabat el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos eran entre los hijos de Gad, jefes del ejército. El menor mandaba sobre 100 y el mayor sobre 1000. Palabra de Dios. Pues este es el misterio de la palabra que les hablaba al principio esta semana, cuando lee uno pasajes así. Pero como les explicaba, el demonio odia todos estos nombres y odia toda esa historia, porque esa historia representa derrotas contra el diablo. Entonces eran el pueblo de Dios, valientes, en este caso eran fieles al rey David, que injustamente estaba siendo perseguido por Saúl. En esa época David no era rey todavía, pero era un guerrero valiosísimo. De todas maneras, quiero compartir con ustedes este momento reflexionando sobre la realidad que sin perdón no hay unión con Dios. Porque nosotros como cristianos, o sea, que hemos sido redimidos en Jesucristo por el bautismo con su sangre, la iglesia nos enseña de que el Señor, con la sangre que derramó, pagó por nosotros, y nos explica que nosotros éramos prisioneros del diablo por el pecado. O sea, que el pecado es una prisión, es la muerte, es Satanás. Estar en pecado es estar atado y por lo tanto estar muerto espiritualmente hablando. Entonces, para poder vivir se tiene que perdonar, porque por eso la redención, traducido en términos muy asequibles para nosotros, quiere decir perdonar, porque el Señor nos redimió del pecado, del demonio.
¿Y cómo hizo para redimirnos? Pues nos perdonó, por eso nos redimió. Y el perdón se convierte en la redención. El perdón es el espíritu de la redención. Y la condición de nuestra redención, la condición es perdonar. Por eso es que si no entendemos el misterio que hay detrás del perdón, no podemos entrar a la bóveda del Señor. No hay forma de entrar. Si no se perdona, no hay salvación. Se habla de que al morir, y es algo que yo viví en mi experiencia personal, mística con el Señor, al morir comparecemos inmediatamente ante el tribunal del Señor en nuestro juicio personal. Muchas almas, a pesar de morir en un estado imperfecto por el amor de Dios, son rescatadas por la misericordia y quedan en el purgatorio. Eso ya lo sabemos como católicos, porque es un dogma de la Iglesia Católica que nos enseña que el purgatorio existe. Y para nosotros poder ser católicos, tenemos que profesar esas verdades. De lo contrario, no somos católicos. Un dogma es una verdad que no se puede negociar, y por lo tanto hay que creerla para ser católico. Entonces, el purgatorio es una realidad. El purgatorio se da por la misericordia, pero obviamente que el alma que en el momento de la muerte que comparece ante Jesús no puede entrar a la plenitud de la gloria porque no está preparada, el Señor la sentencia a un tiempo de purgatorio. La Virgen María en Fátima le revela a los pastorcitos la existencia del infierno, porque se los muestra. Les habla del purgatorio relacionado con unas amiguitas de ellos que preguntaron dónde estaban, y les habla del cielo porque habla de que a Francisco y Jacinta se los va a llevar al cielo muy pronto. Entonces la Virgen de Fátima revela todos esos novísimos con una claridad increíble la existencia de infierno, purgatorio y cielo. Es una de las apariciones más increíblemente trascendentales de nuestra historia sagrada y de toda esta mariología que envuelve tantas manifestaciones del Padre Celestial con la Virgen María. Entonces, cuando el alma es sentenciada por el Señor, el alma tiene que vivir, pues, todos los estados que no perfeccionó en su vida temporal, vivirlos desde el espíritu, lo cual es muy doloroso, continuar remediando situaciones incompletas en la vida terrenal cuando no se tiene un cuerpo físico ya. No es lo mismo, es muy difícil. Por eso se habla de los sufrimientos del purgatorio. El purgatorio se vive con la conciencia, porque ya no hay cuerpo físico, se vive con el intelecto. Entonces las almas sufren mucho más porque tienen la plenitud de la conciencia. Ustedes saben que nosotros, por estar en esta carne y en este mundo material, podemos entretener nuestra conciencia y esconder dentro de este estado material y de este estado carnal, esconder acciones que no queremos manejar, que son pecaminosas, y las enterramos como el gato que entierra en la arena su excremento y lo tapa. Y así hacemos nosotros astutamente, pero mientras estamos acá. En el momento que el alma se desprende del cuerpo y del mundo material, todo queda descubierto, la conciencia está en plenitud y todo lo ve perfectamente. Es muy doloroso. Haga usted un ensayo de traer a su mente un pecado que haya cometido mortal
que haya confesado, está perdonada. Sin embargo, tráigalo y atrévase a sentir el dolor de ese pecado. Y se va a dar cuenta que si se mete en eso, si se atreve a meterse en eso, le va a doler mucho, muchísimo. Y es importante tratar de hacer eso, porque de acuerdo a lo que yo vi y aprendí de lo que es el pecado y lo que sucede en la vida que continúa después de esta con relación al pecado, es que nosotros quisiéramos que en esta vida pudiéramos enmendar los pecados perdonados. Se trata de eso después de la confesión. Debemos reparar, enmendar lo que se nos perdonó. Se dice que la enmienda se debe cumplir en esta vida o en la otra. Entonces, cuando se habla de indulgencias plenarias, indulgencias parciales, se habla precisamente de esa enmienda, de las cuentas pendientes con Dios. Entonces, cuando llegamos a este punto que quiero tratar yo, que es el perdón, nos damos cuenta que para entrar en la plenitud de la redención en Jesucristo, al terminar esta vida, tenemos que tener asegurado en nuestro corazón de que estamos en paz con el prójimo, con Dios y con nosotros mismos. Porque hay áreas de nuestra vida en las cuales no nos perdonamos a nosotros mismos. Yo les doy un ejemplo. Hay mujeres que se acercan a mí en los retiros, en las charlas que doy, o a veces me consultan por internet. Mujeres que han abortado y se han arrepentido, se han confesado, les han perdonado, pero ellas no se han perdonado y tienen una culpa tan inmensa que no saben cómo sanarla, y es porque no se perdonan, lo cual es una situación muy grave, porque precisamente cuando somos perdonados por medio del sacramento de la confesión, al sacerdote absolvernos, nosotros debemos aceptar ese perdón de Dios y ya comprender dentro de nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, de que esa carga de ese pecado el Señor ya la levantó y que ahora lo que tenemos que hacer es reparar, enmendar, pero no vivir en la culpa, no pensar que no estamos perdonados o que nosotros nos perdonamos. Y ahí es donde está lo que yo quiero decir. Hay que tener mucho cuidado de no cargar con culpas, de no cargar con remordimientos que atentan contra la misericordia. Pues, ¿por qué razón se condenan las almas? Las almas se condenan porque rechazan la misericordia de Dios. La rechazan. Se van a la oscuridad. No quieren amor, no quieren perdón, no quieren misericordia. Rechazan a Dios. Esa es una de las razones por las cuales el alma se condena. Entonces, entrar a un estado imperfecto en la muerte es entrar sin perdonar claramente a nosotros mismos, al prójimo. Incluso a veces no perdonamos a Dios. Les voy a dar un ejemplo de lo que es no perdonar a Dios. Nosotros, por culpa del pecado original, hemos sido sentenciados a muerte. Cuando nosotros llegamos al uso de la razón y tenemos ya un conocimiento de lo que son nuestros sentidos, instintos y razón, y conocemos ya el pecado, es cuando la Iglesia dice que estamos preparados
para la primera comunión y nos preparan porque ya conocemos el pecado y nos podemos confesar y pedir perdón. Pero sucede algo que generalmente ocurre muy adentro del ser humano y casi nunca lo discute, nunca lo trata, pero está ahí. Y es que no acepta su mortalidad. Yo les contaba al principio de esta semana sobre cuando yo era niño y en mi familia hubo como no sé cuántos entierros uno tras otro. Yo de niño en algunos momentos me sentía como muy disgustado. Yo no sé si me había disgustado con Dios o con la vida o con la iglesia o con quién, pero yo no estaba contento por todos esos muertos, especialmente cuando muere mi abuelo que quería tanto. Seguramente que yo le eché la culpa a Dios, porque mucha gente de las que estaban en el entierro, algunos estaban muy descompuestos y algunos protestaron contra Dios. Decían, ¿por qué te lo llevaste? Entonces, hay un área en nosotros por la muerte, por la sentencia que tenemos a muerte, en la cual tenemos algo contra Dios y eso hay que aclararlo. Es posible que eso no esté en la superficie del corazón de ninguna de ustedes, pero vale la pena pensar si realmente está, a ver qué relación tienen ustedes con la muerte, cómo la han manejado, la muerte qué representa en la vida de ustedes, y si se les ha muerto un ser querido, un amigo o alguien conocido que ustedes admiraban, o el miedo que tienen a la muerte, cualquiera que sea la relación con la muerte, hay que definirla por dentro de nosotros para ver qué espacio ocupa, qué tipo de vida tiene y cómo se ha manejado. Porque puede ser que uno eso no lo haya aceptado y lo lleve guardado con una venganza silenciosa. Hay mucha gente que tiene problemas mentales y no saben que esos problemas mentales se deben a un resentimiento guardado, una venganza interior, un odio, un dolor que no han solucionado. Y algunas veces es una angustia existencial que tiene que ver con la mortalidad. Yo no sé cuánto la psicología moderna habrá explorado eso, pero yo espiritualmente sé que ese es un abismo del hombre muy adentro de él, del ser humano. Y es muy importante recorrer todo eso. Si entramos a otras áreas que son más livianas, más superficiales, pero igualmente de graves, entramos, por ejemplo, en las relaciones que ustedes tienen acá entre ustedes, en la comunidad. Todos los días ustedes se levantan a convivir las unas con las otras. Y hay muchas cosas en las que ustedes están intercomunicadas. Las labores que tienen, la vida de oración, la comunicación entre ustedes en general. Seguramente que no todos los días cada uno de ustedes se levanta en éxtasis. Muchas veces se van a levantar, pero bien alborotadas, en su humanidad baja, ¿no? En la más baja, donde no hay paciencia, ni compasión, ni tolerancia, ni caridad, ni tiempo, ni espacio, para nada, ni para nadie. Eso sucede, es nuestra humanidad. Por eso les decía antes, en una reflexión, lo que el apóstol nos recuerda. No permitas que la ira te sorprenda con la caída de la tarde. Lo que quiere decir es, sí, vamos a estar iracundos algunas veces, pero no te vayas a acostar con esa ira, porque no es una buena compañía para dormir, porque te levantas más envenenado de lo que te acuestas. Si te acuestas con la ira, no es una buena cobija la ira.
Entonces es como acostarse enredado en espinas, amaneces sangrando. Por eso es que hay que tener claro lo que es ese estado nuestro, de no guardar resentimientos de las actividades que tenemos entre nosotros, de las cosas que suceden entre nosotros. Sí, especialmente ustedes como mujeres y especialmente las jóvenes tienen unos ciclos hormonales que hacen que ustedes fluctúen en sus temperamentos y son cosas naturales, orgánicas, químicas y no pueden evitarlas. Están circulando por dentro de ustedes y entonces es normal que en algunos momentos de su vida pasen por ciclos hormonales donde están viviendo una crisis interior, física, química, que afecta su psiquis, que no las permite comportarse como normalmente se comportarían si no estuvieran en un ciclo hormonal. Por lo tanto, estas son situaciones que hay que considerar. Una de ustedes mayor que esté pasando por la menopausia está viviendo una serie de elementos químicos en el cuerpo, hormonales, que también van a afectar su temperamento, su condición, su conducta. Todo eso hay que tener en cuenta, primero porque si no sabemos qué tipo de animal es el que manejamos, ese animal nos embiste, nos muerde y nos acaba, y las amistades se dañan, y no tenemos compasión ni paciencia con las otras, y todo por situaciones naturales. Todo esto es lo que debemos aprender, entender y tener en cuenta, porque Dios nos ha dado a nosotros una inteligencia precisamente para que sepamos todo eso, para que no seamos torpes, para que con esa inteligencia actuemos entre nosotros y no nos llenemos de dudas, confusión, resentimientos con los demás, simplemente porque no lo entendemos o no aceptamos su comportamiento, su conducta. Entonces simplemente los juzgamos, los descartamos, los alienamos y ya les cerramos la puerta del corazón. No los queremos. Esto es un territorio peligroso, porque ustedes no pueden permitir que eso les ocurra en la vida entre ustedes. Deben asegurarse de estarse perdonando. Caminar hacia Dios es caminar perdonando. No se pueden dar pasos hacia Dios si no se están dando pasos con el perdón. Si uno no está perdonando cuando camina, no está caminando. Tan sencillo como eso. Está atrofiado, está atascado, está paralizado. Porque cuando no hay perdón, no hay camino. Es más, la falta de perdón te saca del camino. Porque el camino es Jesucristo y Jesucristo es el perdón. Nadie puede caminar por el sendero de Cristo si no camina con el perdón. Porque Jesucristo es el perdón. Nada que no perdona puede caminar por ese sendero. Entonces, si usted no perdona, está separado de la gracia. La condición de nuestra salvación es el perdón. Y miren, Satanás es muy astuto. Hay circunstancias en nuestra vida que justifican no perdonar. Hay personas que nos han hecho mucho daño. Hay situaciones en la vida que han sido muy dolorosas y no queremos perdonarlas. No aceptamos que haya sucedido eso y nunca entramos en paz con eso. Lo tenemos como algo que no debía haber sucedido y no lo acepto. Y eso es falta de perdón. A veces la gente no sabe que eso es no perdonar, porque supongamos que usted perdió un ser querido y quedó mal con eso, que no se debía haber muerto, no tenía por qué morirse, y queda disgustada con la vida, con Dios, con todo.
y deja eso sin resolver, guardado ahí en el corazón. Esa es un área peligrosísima, porque eso le envenena su corazón y desde ahí actúa esa condición en todas sus relaciones humanas. Primero, inconscientemente, usted ya, como sabe que la gente que está cercana a usted se puede morir, entonces usted no se apega a nadie, lo cual es bueno, pero el problema es que usted lo que está haciendo es que no quiere querer a nadie, porque no quiere sufrir si se muere. Entonces, tiene una herida tan grande por haber perdido a esa persona, que ya dice no quiero perder a nadie más. Y la única forma de no perder a nadie más es no querer a nadie más. Entonces pierde el amor por no perdonar. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es no perdonar? No perdonar es matar el amor. Si ustedes viven en esta comunidad y no tienen resuelta su relación con sus hermanas, por cualquiera que sean las situaciones que han ocurrido entre ustedes, están caminando con la muerte, no con la vida. Cada paso que están dando no está con la vida, porque ustedes no han perdonado a esa hermana o a esas hermanas con las cuales tienen conflictos, por cualquiera que sea la razón que esos conflictos se dieron. ¿Cuántos conflictos no se darán entre ustedes? Si son criaturas humanas imperfectas, vulnerables, pecadoras. Es más, la tendencia es a que haya más conflictos que armonía, porque estamos todos en crecimiento. Por lo tanto, la lección más importante que ustedes deben aprender y sobre la cual deben trabajar todos los días con mucho esmero, humildad, sinceridad y con sacrificio, es asegurarse de que perdonan. Y esas personas, esas hermanas que están aquí con ustedes, que ustedes no pueden perdonar, a veces es que la persona no le cae bien a uno y no le perdona su nariz, no le perdona sus dientes, o de pronto tiene mal aliento, quién sabe. Pero hay veces que uno no le perdona a la gente, simplemente no le gusta. Así como dicen en el lenguaje criollo, le cae gorda, ¿no? Pero, y todo lo que dice, todo lo que hace, ay, me enerva, me para los pelos de punta, ¿no? Y la ventaja de ustedes es que no se nota que tienen el pelo de punta. Lo tienen tapado. Pero la realidad es que hay que trabajar duro con eso. Miren que yo crecí hasta los 47 años sin Dios y vivía en un mundo que era un mundo muy superficial, el mundo de la actuación, de la música, de estar siempre en el escenario, de los aplausos, del dinero, de la fama. Todo es el mundo en que yo viví, el mundo de muchas comodidades, muchos placeres, muchas oportunidades. Entonces yo era una persona que tenía muy poca paciencia con la gente. Entonces habían personas que con solo verla yo decía, ah, con esta ya yo no quiero saber nada, porque no me gustaba algo de esa persona, la forma que se vestía o la nariz o quién sabe qué, ¿no? Pero ya la descartaba, así nomás. Cuando yo entré en esta realidad de Dios, o mejor dicho, cuando el Señor me entró, porque yo no entré, nunca hubiera entrado por voluntad humana, jamás. Pero el Señor me rescató. Al principio era bien difícil. Yo tuve un problema gravísimo cuando empecé a ir a esos grupos de oración donde me invitaban a dar testimonio. Y entraba y encontraba un poco de gente con la que yo nunca me hubiese relacionado en mi vida. Un poco de señoras con mantillas y un poco de gente extraña, vestidos rarísimos, y yo decía, ¿qué hago yo acá? Dios mío, ¿qué me pasó? Y así, al principio era muy difícil hacer lo que yo hacía, lo que el Señor me llamó a hacer. Nada que ver con el mundo donde yo vivía, de donde yo venía.
Eso fue una purificación que no se las puedo ni narrar. Y cómo me costaba perdonar a esas personas. Y no me habían hecho nada, simplemente eran lo que eran. Era la señora con la mantilla que tenía 5 rosarios enredados en el cuello o cosas. Y esto, yo creo que a propósito, el Señor me llevó a los grupos de oración más extremados que habían. Yo creo que a propósito. Porque yo poco a poco nunca volví a ver gente así, muy pocas veces. Pero al principio todo era así. Era así. Entonces, y era gente que temblaba cuando rezaba. Y eso a mí me enervaba. Yo quería salir corriendo y tenía que perdonarlos. Tenía que amar a esas personas. Y yo sabía que tenía que amarlas. ¿Y cómo amar gente así? Si yo no tenía ninguna relación con gente así en mi vida. Pues esa fue una moldeada que el Señor me pegó, bien dura, y trabajé muy fuerte para que en este ministerio yo aprendiera a perdonar la gente que se me acerca, la gente con la que yo trabajo, todo lo que sucede en mi vida, hasta el punto que hoy, gracias a Dios, fluyo entre la gente y muy pocas veces me estrello, ¿no? De vez en cuando hay situaciones bien difíciles, ¿no? Personas que son imposibles. Sin embargo, pues yo le imploro a Dios que me ayude, porque de eso no se escapa nadie. Yo soy imperfecto, soy humano y todavía tengo mis problemas. Pero yo entiendo lo importante que es asegurarse uno de solucionar eso, porque hay que perdonar. Yo tengo a ustedes que viven en comunidad, ustedes tienen que hacer un esfuerzo extraordinario, unidos a Dios, al Espíritu Santo, para poder aceptar esas hermanas que no pueden aceptar, para poder perdonar esas hermanas que no sienten que las pueden perdonar. Y a veces son tonterías por las cuales no las perdonan. Sí, para los demás, si ustedes cuentan la razón, van a decir, pero por eso, pero es que nadie sabe la condición tan terrible que hay en el corazón del hombre. Hay cosas a veces, miren, a veces una madre o un hijo le deja de hablar al otro por una palabra, por algo que dijo, porque no llegó el día del cumpleaños, por cosas absurdas. Se dañan amistades, relaciones de madre e hijo, de hijo con la madre, de quién sabe qué. Y uno cuando la mira de lejos dice, ¿cómo es posible que suceda eso? Pues sí, lo que pasa es que se nos olvida algo importante, es que detrás de esos sentimientos está el espíritu del mal. Eso es lo que pasa. ¿Quién se quiere robar el amor de nuestro corazón? Solo el diablo. El diablo es un vampiro del amor. Él se chupa el amor de las almas. Él no lo quiere porque él es desamor. Y él no quiere amor en ningún corazón. Y la forma de sacarnos el amor de adentro es llevándonos a no perdonar, a detestar, a despreciar, a alienar a los demás, a rechazarlos. ¿Sí? Eso es lo que él quiere. Y en esa forma evita que perdonemos. Por eso hay que hacer del perdón algo extraordinariamente importante en nuestra vida. El perdón tiene que ser una bandera que llevamos nosotros en esta lucha por la santidad, por la perfección. Esta es la única manera que caminamos con Jesús, si caminamos con el perdón. Y el Señor sabe que cuánto nos cuesta perdonar a veces personas, circunstancias, la muerte misma, todo eso. Él sabe, Él nos conoce. Por eso nos dejó el sacramento de la confesión, por eso, porque Él sabe cuánto nos cuesta. Entonces nos deja ese tribunal de la misericordia abierto, porque nos conoce. Pero hay que trabajar en eso desde adentro del alma.
de adentro, 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 para que no quede ninguna raíz. Hay que desarraigarlo, asegurarnos que no me queda nada adentro. No queremos encontrarnos con ninguna de esas raíces en un terrible purgatorio. No queremos. Ustedes quieren encontrarse con la muerte sin nada de eso en el corazón. Les aseguro que eso es lo que quieren. Eso es lo que deben buscar. Es importante. La gente se muere en cualquier momento. Ya lo sabemos. La muerte no escoge por edades. Hay que estar preparados. Y entonces, ustedes tienen acá, en medio de ustedes, todos los instrumentos de su salvación. La salvación de cada una. Están acá. El Señor las llamó a purificarse y santificarse entre ustedes. Esa es la santificación de ustedes. La santificación de ustedes no es solamente vivir esta vida de oración, haber dejado el mundo, la familia, todo eso. Eso es una parte pequeñita de la santificación de ustedes. Esas son gotitas que dejó la familia, dejó el mundo. Si un ángel está escuchando eso, dice, ¿qué más? No, eso no va a impresionar al ángel. Ah, dejaste la familia y dejaste el mundo. ¿Qué más? ¿Qué más dejaste? A ver, ¿sí? Porque eso no es nada. Eso no es nada. Uno cree que eso es mucho. No, es importante, sí es importante. Es como decir, para ir al colegio hay que llevar los útiles, ¿no? Sí, sí, los trajo, qué bueno, pero eso no es nada. Hay que aprender, escuchar, estudiar y todo eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Llegar a la escuela y llevar los útiles para la escuela, eso no es nada. Es el equivalente a irse, dejar el mundo, la familia y todo. Es como ir al colegio con los útiles. Es importante, pero no es nada. Es como casarse. La esposa y el esposo llegan al altar y se casaron. Y eso no es nada. Ahora empieza el matrimonio. Sí. La fiesta que hacen, pero eso no es nada. Sí, entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, que la escuela es una escuela permanente donde uno está trabajando con cincel y martillo, esculpiendo este barro para que rescate la imagen de Dios en que fuimos creados y así podamos entrar a la plenitud de la gloria, porque estamos deformados por el pecado y lo sabemos, lo sentimos. Si usted realmente esta mano la espiritualiza y se atreve a tocarse su alma en este cuerpo, se va a dar cuenta de todas las imperfecciones que hay y lo deforme que está por su pecado. Y ahí comienza la conciencia a asegurarse de no separarse del cuerpo así. No, porque entonces lo moldean en el fuego. Por eso San Pablo dice, compareceremos ante el Señor y nuestra vida será probada dependiendo de los materiales que utilizamos para esa construcción de lo que se refiere a nuestra alma, si son de oro, de plata, de paja, de madera. Dependiendo de eso, pasaremos la prueba del fuego. Dice, no como quien se condena, pero como quien pasa por el fuego, porque si son materiales frágiles, inflamables, se van a quemar y quedan en cenizas, pero no como quien se condena, sino como quien pasa por el fuego. Y esto hay que tenerlo claro, de que es el purgatorio. Somos moldeados por el amor de Dios, que es un fuego. En el cielo santifica, en el purgatorio purifica y en el infierno calcina. Y es el mismo fuego del amor de Dios. Les voy a dar un ejemplo de ese fuego. Cuando ustedes eran niñas,
eh, y cometieron alguna falta bien grave, hicieron un daño o hicieron algo que no debían hacer. Y se encuentran con la autoridad de la casa, quien quiera que era, la mamá, el papá, o quién sabe quién estaba en la autoridad. Se encuentran con esa persona y acaban de hacer un daño, algo malo. ¿Qué sucede? No resisten los ojos de esa persona, ¿no es verdad? Quieren huir, se quieren esconder, no quieren que los miren, no quieren porque están con la culpa, con el susto, hicieron algo malo. ¿Qué es lo que sucede ahí? La presencia de esa persona las quema. Es como un fuego que quema. ¿Se puede imaginar encontrarse con Dios? Eso es lo que sucede. Llega uno como un niño, lleno de problemas, lleno de faltas y está ante el Señor. Es un fuego. Es el fuego de su presencia, de su amor. Y Él no te está juzgando, Él no está diciendo nada. Él está ahí. Es como la mamá, usted hizo algún daño o algo, ella no está diciendo nada, ni siquiera sabe. En el caso de Dios Él sí sabe, pero en el caso de la mamá, pero a veces las mamás dicen, ¿qué hiciste? Porque ya es obvio en la cara que tenemos de que hicimos algo malo, ¿no? Pero el caso es que nosotros debemos entender lo importante que es trabajar arduamente para estar limpiando nuestro corazón con el perdón. Muy importante, todos los días, no se acuesten sin perdonar, no se acuesten así. Hínquense al lado de su cama y asegúrense de perdonar. Miren, usted tiene un problema con una hermana acá y a lo mejor hace tiempos, o lo tiene hoy o lo tiene mañana. Si usted se hinca al lado de su cama antes de acostarse y le implora al Señor desde el fondo de su corazón que le ayude a perdonar, se va a dar cuenta el otro día cuando se levante la diferencia que si no lo hubiera hecho. Si lo hace, el Señor le ayuda. Y yo les decía que ustedes tienen el privilegio de que el Señor acude a ustedes en una forma mucho más extraordinariamente rápida que en una persona común. Esas son realidades que existen en la iglesia. Miren, el mismo Señor hablaba en términos muy curiosos cuando se refería a su pueblo judío con relación a los gentiles. Él hablaba cosas que uno no acepta humanamente. Cuando decía, vine por los míos. ¿Se acuerdan la mujer extranjera que le pedía al Señor? Y al final lo convenció porque decía que hasta los perros se comen las migajas que caen debajo de la mesa. Y él dijo, tu fe te ha salvado. ¿Pero qué le decía Jesús? Vine por los míos, yo no le tengo por qué dar a los otros nada. Y esto hay que entenderlo. El Señor no tiene preferencias, pero hay diferencias en las jerarquías. El Señor tenía un amor especial por sus apóstoles, pero se acuerdan que habían 3 que se los llevaba para todas partes a situaciones extraordinarias donde no llevaba a otros, ¿sí? Y a eso me refiero. Ustedes son como el equivalente a esos 3 apóstoles. Y hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Por sus votos, por la entrega, por la vocación, por eso. Por eso. Es muy sencillo. Esto no es simplemente así nomás. El Señor es justo y Él trata a cada uno de acuerdo a su condición. Tienen que usar eso. Tienen que usarlo. Úsenlo para santificarse. Úsenlo para limpiarse. Úsenlo para perdonar. Úsenlo para perdonar. El perdón es el arma más poderosa para santificarnos. Al mismo tiempo es el arma perfecta para condenarnos. Así es un arma de doble filo, el perdón. Si perdonas, te santificas. Si no perdonas, te condenas. No hay nada en la mitad. No hay nada en el centro. Entonces, hay que entender esto con claridad
y vivir esta realidad espiritual. Voy a leerles a ustedes de el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, desde el versículo 1, y dice: discusión sobre las tradiciones farisaicas. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dicen: ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él le respondió: ¿y vosotros por qué transgredís el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayudas es ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y le imploramos que nos dé el don de perdonar. Amén. Amén.